Muy bien, pues continuando de que nos quedamos en nomenclatura stock, me falta mencionar estos, de dónde salen las raíces que van sobre todo en la nomenclatura tradicional. Entonces, las raíces de los elementos son las primeras letras del nombre, por ejemplo, cloro es cloro, brom, titanio, titán, vanadio, vanadio, ¿no? Pero algunos elementos conservan sus nombres antiguos que son, por ejemplo, el hierro, en vez de ser, por ejemplo, acá anterior, en la tradicional, es férrico, ¿no? No hierrico o hierroso. Entonces, hierro es ferrum y su raíz es fer. Oro es auro y su raíz es aur. Cobre es cupro, su nombre antiguo, y su raíz es cu. Plomo es plomo, plum. Azufre es sulf. Y estaño, estaño, ¿ok? Y bueno, vamos a ver cómo es que vamos a ir viendo las diferentes, pues las diferentes mm, familias, que es el oxígeno más el metal, es óxido metálico, oxígeno más no metal, óxido no metálico, y estas son las que vamos a ver ahorita en este video, ¿de acuerdo? Entonces, los óxidos metálicos, como su nombre lo dice, implican que también son llamados óxidos básicos. Y bueno, resultan de la unión de un metal con el oxígeno y pues recordemos que el número de oxidación del oxígeno es de -2, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se nombra la nomenclatura stock. Recordemos que el stock es el nombre de la familia más D y el nombre de catión. Entonces, por ejemplo, óxido D, el nombre de catión. Y por ejemplo, me parece que es el óxido de potasio, pues vamos a la tabla periódica y checamos si solo tiene un número de oxidación, pues sería, pues sin ponerle en paréntesis nombre de la carga. Si tiene más de una carga, sí se pone entre paréntesis qué carga ocupa. Por ejemplo, este de aquí, óxido de hierro. Ya sabemos que el hierro trabaja con dos valencias, que es hierro 2 y 3. Entonces sería óxido de y nombre del elemento y entre paréntesis la carga de su valencia. ¿Ok? Entonces, vamos a esperarnos un poquito para tomar solamente las normas de el stock. Entonces, listo. Para la nomenclatura tradicional, recordemos que si solo tiene un número de oxidación, no va a cambiar, pero sí, se le van a anteponer prefijos. Entonces, estos son prefijos y sufijos. Entonces, es óxido, per o hipo, dependiendo de los números de valencia, la raíz del metal y la terminación icoso de acuerdo a su número de oxidación. Ejemplo de aquí, pues el hierro está trabajando con su valencia mayor, que es 3, entonces por eso la terminación es óxido férrico. Y para la sistemática es que se anteponen los prefijos numéricos del número de oxígenos y el prefijo numérico del número de átomos del metal. Por ejemplo, aquí tenemos 3 oxígenos, entonces por eso es tri, óxido. ¿De quién? De 2 hierros, entonces sería de di hierro. Ujú. Entonces vamos a ver los ejemplos. Para el sodio, lo que vamos a hacer aquí es que de este lado, del lado izquierdo, tenemos los cationes y del lado derecho los aniones. Los cationes son de carga positiva, estos de aquí, y los aniones, que es el oxígeno, son de carga negativa. ¿Ok? Entonces, cuando se hace la fórmula, se entrecruzan estas valencias y por eso el sodio va a tener 2 y el oxígeno 1 que no se pone, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, en el hierro, aquí es el que les va a ser el famosísimo feo. ¿Por qué? Se van a poner el 2 aquí y el 2 acá, pero ambos se pueden dividir entre 2, entonces 2 entre 2 a 1, y es lo que les mencionaba en el video anterior, ¿ok? Y por último, el hierro, que trabaja con su valencia de 3, con su número de oxidación de 3, va a pasar a este lado el 2, y el 3 pasa al otro. Entonces es hierro 2, oxígeno 3. Y vamos a ver cómo se nombra. A ver, esto es nombre de la familia. ¿Cómo se llama la familia? Óxidos. ¿Óxido de quién? De el metal que lo acompaña. Óxido de sodio. Ahora, el sodio tiene una valencia o dos. En este caso solo tiene una y su valor es de 1, pero pues no se pone entre paréntesis el número de oxidación. En la tradicional tampoco cambia su terminación porque solo tiene un número de oxidación. Y en la sistemática, pues es un oxígeno, por lo tanto es monóxido de ¿cuántos sodios? De disodio, ¿ok? En el caso de el hierro, sí tiene más de una valencia. Entonces, en el stock, sí es necesario acompañar con números romanos la valencia con la que está trabajando. En este compuesto, el hierro está trabajando con su valencia 2, ¿de acuerdo? Entonces, óxido de hierro 2. Y por lo tanto, como es su valencia menor, en la tradicional quedamos que era oso, ico, cuando eran dos únicamente. Entonces es óxido ferroso. Y por último es monóxido de hierro en la tradicional. Y para el último es óxido de hierro 3, porque está trabajando con su valencia 3 en la resto. La sistemática, ¿cómo sería? Si yo ocupo en el anterior su valencia menor, en este sería la terminación ico, óxido férrico. Y por último, si son 3 oxígenos, sería trióxido ¿de quién? De hierro. Ujú. Entonces, esta es la tabla de los óxidos metálicos. Entonces, a ver, vamos a resolver algunos para que quede más claro. Entonces, vamos a pasar a ver, déjenle, lo paso acá a la tablet para que podamos escribir de manera más cómoda. Ujú. Entonces, a ver, permítanme. Ok, ok, ok. Entonces vamos a dejar de compartir por aquí. Ujú. Y voy a empezar a compartir a través de la tablet. Unas pequeñas. Ujú. Entonces, veamos. Ya tenemos a la mano nuestra tabla periódica y entonces vamos a tener que estar checando constantemente cómo es que se saca, bueno, cuántas valencias tiene, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de el mercurio, quedamos que se iba a intercalar estos números de oxidación, ¿ok? Entonces nos quedaría H2, bueno, Hg, perdón, Hg2 o 2. Y este es en lo que les mencionaba, que si se puede dividir, pues se va a dividir, ¿ok? Entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a visualizar que, que se convierte en mercurio, pero solo con un subíndice, ¿de acuerdo? Y ahora, vamos a ver la tabla periódica. Entonces vamos a ir
al número 80 de la tabla periódica, que es el mercurio. Entonces vamos a revisar que el mercurio tiene dos valencias o dos números de oxidación, que sería 1 y 2. El menor es allá 1 y el mayor 2. Entonces, para el 1, su terminación sería oso y para 2, ico. ¿Ok? Entonces, nos regresamos a nuestra tablita y nos damos cuenta que aquí el mercurio está trabajando con 2. Por lo tanto, pues sí es necesario poner el número de valencia con el que trabaja, óxido de mercurio 2. Por eso se puso así en el stock. Ahora, quedamos que el mercurio tenía más 1 y más 2. Para 1 va a ser oso y para 2, ico. Por eso, en la tradicional es mercúrico. Y por último, en la nomenclatura sistemática es monóxido de mercurio. ¿Por qué? Porque solo hay un oxígeno, que recuerden que no se pone el número 1. Bueno, ya. Vamos al siguiente, que es óxido de litio. Bueno, ya les dije que es litio, pero vamos a ver qué números, o sea, qué número de oxidación tiene litio. Entonces, el 2 pasa acá, como es este caso de aquí de litio, y el 1 de el litio pasa para acá, pero pues no se escribe, ¿ok? Entonces vamos y buscamos en la tabla periódica el litio y pues está acá. En la columna 1, pues solo tiene un número de oxidación y su valor es 1, ¿ok? Entonces, como solo tiene 1, entonces no tenemos que cambiarle, y no tenemos, bueno, no tenemos primero que escribir su número de oxidación. Entonces, ahora sería óxido de litio. Y por eso en la tradicional no cambia, no es óxido litioso o lítico, ¿sí? Porque solo tiene una. Y en la sistemática, pues es igual monóxido. ¿Por qué? Porque solo hay un oxígeno, monóxido de litio. ¿Ah? Y vamos con el siguiente. Entonces, el 2 pasa para acá, que al lado del cromo, y el 3 de su valencia pasa al lado del oxígeno de este lado, ¿sí? Entonces, vamos a checar primero las valencias del cromo, si no, no sabemos si tenemos que ponerle en la stock los números. Entonces, me parece que el cromo, vaya, aquí es cuando, aquí está. El cromo es el número 24 en la tabla periódica y pues vamos a ver que tiene 3 números de oxidación, ¿ok? Esos números de oxidación son 2, 3 y 6, ¿ok? Entonces, los ordenamos de menor a mayor. Entonces, teníamos que son 2, 3 y 6, ¿ok? ¿Con cuál está trabajando aquí? Está trabajando con 3, ¿ok? Ujú. Entonces, vamos a ver qué prefijo le queda. Hipo, oso, oso e ico. Entonces, le va a tocar la terminación oso, ¿ok? Entonces, eso es para la tradicional. Bueno, lo voy a dejar, ¿ok? Entonces, bueno, primero para el stock es el nombre de la familia, que es óxido de cromo. Y sí tenemos que ponerle qué valencia trabaja. Trabaja con 3, entonces es entre números romanos, entre paréntesis. Y por último, la tradicional va a cambiar el nombre de la terminación. Entonces es óxido y le toca oso. Entonces sería óxido cromoso. Ujú.
Bueno, entonces, aquí ya queda. Y vamos a dejar de compartir. Y vamos a pasar a el siguiente, bueno, el siguiente, ¿sabías qué? Para, bueno, aquí este es para ver la importancia de los óxidos metálicos y es uno de los usos que se les da es el óxido de calcio, ¿sí? Que es calcio y oxígeno. Y se ocupan en la construcción, o sea, de la piedra caliza pasa al horno a 1000 grados y se produce la cal viva, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver cómo estos óxidos metálicos se convierten en hidróxidos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar a los óxidos no metálicos y vamos a compartir. Entonces, los óxidos no metálicos también se les conoce como anhídridos. Entonces, los anhídridos, ay, no sé qué le cambié ahora, dice. Espérenme. Mm, órale. Ok. Dice que me pueden ver. No, hombre. No vamos a interferir nosotros en... No, así no se ve. Qué show, qué show. Disculpen aquí esta interrupción. Bueno, vamos a ver. Entonces, estos óxidos no metálicos también se conocen como óxidos ácidos porque se convierten en oxiácidos cuando tocan, bueno, cuando se mezclan con agua, pero también son conocidos como anhídridos. Y estos se ocupan al mezclar un no metal y un oxígeno. Entonces, lo interesante es, vamos a ver cómo se clasifican los no metales y cómo se identifican de los metales, porque en la tabla periódica pues solo vemos los símbolos, pero vamos a de una vez a enseñarlo para que quede súper claro. Y, ujú, y es que todos los metales, bueno, acá abajito, fíjense en la tabla periódica, dice metales, metaloides y no metales. Todos los que son verdes, ¿ok? O sea, acá abajito me refiero a estas, estos símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo verde son los metales y por su parte los rosas son los no metales, ¿ok? Entonces, nuestro oxígeno ahora va a estar mezclado con estos rositas, ¿sí? Y naranjitas algunas veces, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las reglas para los óxidos metálicos, no metálicos, perdón. Entonces, los óxidos para la nomenclatura sistemática, recordemos que la sistemática se trata siempre de, pues, poner el prefijo numérico y del número de átomos de oxígeno y posteriormente, pues, la familia de la que se trate. Por ejemplo, prefijo del número de oxígenos, luego la palabra óxido, aquí faltó un más, de prefijo numérico del nombre del no metal. Un ejemplo va a ser, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, dióxido de dinitrógeno. Estos solo son ejemplos de acuerdo a estos prefijos de acá. Mono es para 1, di para 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7 y octa 8. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5 oxígenos, entonces es pentaóxido de difósforo. Para la nomenclatura tradicional, no se van a llamar óxidos, sino, como les dije, se conocen como anhídridos. Y entonces,
pues la nomenclatura va a ser así. Anhídrido, los prefijos dependiendo del número de oxidación. O sea, no siempre va a llevar hipo o per, si tiene 3 o 4, sí. Nombre de del metal y bueno, pues su raíz más bien y la terminación osoico. Y bueno, aquí está el ejemplo del cloro, ¿no? Que el cloro es un no metal, más el oxígeno, pues es un anhídrido. Y por eso se llama anhídrido hipocloroso, anhídrido coloroso, clórico y perclórico, ¿sí? Ahora, por último, el stock, sí, aquí sí se nombran como óxidos de nombre del no metal y entre paréntesis, si tiene más de una carga, el catión en números romanos. Por ejemplo, el fósforo, si tiene más de una carga, generalmente todos los óxidos no metálicos tienen más de una carga, o más de una valencia. Entonces, si se pone, entonces es óxido de fósforo 3, ¿ok? Y bueno, vamos a ver los ejemplos. Recordemos que este lado son los cationes y de este lado los aniones, que es el oxígeno. Entonces se van a entremezclar, bueno, se entrecruzan, y pues aquí tendríamos nitrógeno 2, oxígeno 3, para, a ver, vamos a, el carbono, entonces se pone 2 y 2, pero recuerden que siempre que se puede simplificar, pues se hace, entonces 2 entre 2, a 1, y por esto da esta fórmula. Y por último, el cloro y el oxígeno, que sería de esta manera. El 2 pasa al cloro y el 1 pues no se escribe. Entonces en la sistemática tenemos tri, óxido, ¿de quién? De di, nitrógeno. O sea, la sistemática son los prefijos numéricos. En la tradicional tenemos que ver qué prefijo le corresponde de acuerdo a la número de oxidación. Les digo que el nitrógeno tiene 4, 2, 3, 5 y 4. Ahorita está trabajando con 3, entonces tendríamos que para el valor de 2 sería hiposo, para 3 sería oso. Entonces por eso es anhídrido nitroso. Para el carbono ese tiene dos números de oxidación, 2 y 4, por lo tanto ahorita está trabajando con el menor número de oxidación y por eso es anhídrido carbonoso. Y por último, en la tradicional, el cloro tiene 4 y este es su menor número de oxidación o valencia y por eso es hipocloroso. Y entonces, por último, como ya vimos, todos los no metales tienen más de una carga y por eso es necesario ponerle entre paréntesis y en números romanos la carga con la que está trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, óxido de nitrógeno 3 porque trabaja con 3, óxido de carbono 2 porque trabaja con la valencia 2 y óxido de cloro 1 porque trabaja con su valencia 1. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a los ejemplos y ya vamos a terminar este video porque yo creo que ya se nos hizo algo largo. Entonces, ok. Entonces voy a dejar de compartir por acá y nos vamos a ir a la tableta, ¿ok? Entonces dejen agrego la imagen. Ujú, ok, ya voy, ya voy. Entonces vamos a compartir. Compartir y pantalla. Ok, ok. Y vamos a los ejercicios. Ya para terminar. Entonces, quedamos
que se van a entrecruzar las cargas, es decir, el oxígeno, su carga pasa de este lado, por eso el fósforo tiene 2, y el 3 del fósforo pasa al lado del oxígeno. Entonces, en la sistemática es prefijo numérico, entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos? 3. Entonces, por eso es trióxido de ¿cuántos fósforos? De 2, entonces de difósforo, ¿ok? Y en la tradicional, en vez de llamarse óxido, se llama anhídrido. Entonces sería anhídrido y depende de la valencia. Por ejemplo, vamos al fósforo, y vamos a ver cuántos números de oxidación tiene el fósforo. Aquí está el fósforo, ¿ok? Mm, Tiene 3, ¿no? Aquí está el fósforo. Tiene 3, 5 y 4, ¿ok? Entonces, el menor es 3, el que sigue es 4, o sea, recuerden que se ordena de menor a mayor, entonces, 3, 5 y 4. Entonces, déjenlo, me voy a la tabla de ejercicios y pues eh, teníamos que el fósforo tiene 3, 4 y 5. Se ordena de menor a mayor. El menor, como tenemos 3, es hiposo, para 4 es oso y para el mayor ico. Entonces, ¿con cuál está trabajando? Con su valencia 3, ¿ok? Entonces, aquí le corresponde el prefijo oso. Por eso es anhídrido. Ay, perdónenme, ya es el cansancio. Es valencia 3, entonces le corresponde su hipooso. Por eso es anhídrido hipofosforoso, porque trabaja con 3. ¿Ok? Si le borramos estas líneas, ya vimos que trabaja con 3. Entonces, por eso es hipofosforoso. Y como si tenemos más de una valencia, pues en la nomenclatura esto, pues es el nombre de la familia, que son los óxidos, y de quien lo acompaña, de fósforo con la valencia que trabaja, que es 3. ¿Ok? Por ejemplo, ahora vamos al azufre, que como les digo, se entrecruza 4. Ah, miren, ese está muy interesante. Entonces, se entrecruza el, el número 2 del oxígeno y el 4 del azufre pasa el oxígeno y pasa 4, ¿no? Entonces, este se puede dividir, ambos se pueden dividir entre 2. 2 entre 2 a 1, que no se escribe, y 4 entre 2 a 2. Entonces, siempre, 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 siempre que se pueda reducir, se va a hacer. ¿Me explico? Entonces, al que se le va a tomar, o sea, al que se va a nombrar, es la fórmula que ya se simplificó. Entonces, en la tradicional es prefijo numérico. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2, y por eso es dióxido de azufre. A la tradicional es la palabra anhídrido. Y para ver por qué es oso, tenemos que ir a la tabla periódica a checar los números de oxidación. Ejemplo, es 2, 4 y 6. Ahí sí están ordenados de menor a mayor. Entonces sería azufre 2, 4 y 6. Entonces, ahorita está trabajando con su valencia de 4. Aquí se ve, miren, su valencia de 4. Entonces, eh, para el menor es hipo, oso, aquí es oso y aquí es ico. Y ahora sí no me confundo, como trabaja con su valencia de 4, pues la terminación es oso. Entonces es anhídrido, la raíz del no metal, sulf, que es una raíz latina, sulfo,
roso, ¿ok? Y por último está pues la stock, que es óxido de azufre y entre paréntesis 4, ¿no? Y pues por último, si hacemos el de bromo, no sé, ya se nos hizo de noche, literal, pero pues mejor que quede claro. Entonces sería, se entrecruza el 2 y por eso aquí está el 2 en el bromo, y, y el 5 del bromo pasa al oxígeno de este lado. Y entonces este no se puede dividir entre 2 porque nos quedan fracciones, 5 medios, y eso no es correcto. Entonces, vamos a ver primero el prefijo numérico de 5 sería penta, el nombre de la familia, pentaóxido de dibromo. Ay, aquí no me va a caber. Y luego vamos a ver el bromo, cuántos números de oxidación tiene. El bromo, acá está bajito. Ay, bueno, está acá, lo muevo porque no se ve. Está aquí el bromo. El bromo, su número de oxidación es 1 y 5. Entonces, literalmente, bromo más 1 más 5. Entonces, cuando tiene 2, quedábamos que era para el menor oso y para el mayor ico. Entonces, se va a llamar anhídrido bromoso. Ay, perdón, brómico. ¿Por qué? Porque trabaja con su valencia 5, ¿sí? Anhídrido brómico. Y aquí, por último, uy, a ver si cabe, óxido de bromo 5, porque trabaja acá, se ve, con su valencia de 5, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí dejamos este el video para que no se haga muy pesado, pero continuaremos con las nomenclaturas, ¿de acuerdo?